Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te traigo un pedacito de charla que pertenece a un ciclo de clases que hemos estado haciendo recientemente, explorando quiénes somos. Y son en concreto una clase de este maravilloso ciclo que hemos vivido y experimentado con pases energéticos, recapitulación, ensueño y un montón de clases dadas por estos magníficos instructores que tenemos en todo el mundo, en habla hispana, en Costa Rica, en Argentina, México, Colombia. Y en este caso te traigo la lección, parte de una lección de una persona que está en México. Esta persona es instructor de Big Energy, maestro certificado de Big Energy. Tiene más de 30 años de experiencia como guitarrista y maestro clásico y es experto jugador y profesor de ajedrez. Ha creado su propio método, Equidynamic Chess. Él es Enrique Domínguez y su lección, el salto mortal del pensamiento. Antes de que la escuches, me gustaría que supieras qué es esto de Equidynamic Chess. Quiero explicártelo un poquito porque es muy interesante. Si quieres aprender ajedrez, te animo a que tomes una clase con Enrique porque vas a aprender mucho más sobre ti mismo, sobre todo, y sobre la vida, cómo llevar tu vida, cómo estar al frente del tren, en la locomotora. El ajedrez equidinámico es un sistema único de aprendizaje del ajedrez para todas las edades y niveles de juego. Es producto de décadas de experiencia en la práctica del ajedrez, combinadas con el uso de unidades cognitivas cuidadosamente escogidas y entretejidas a partir de distintas áreas del conocimiento. Estas áreas incluyen a la música clásica, las artes, ciencia, historia, filosofía, artes marciales y la percepción geométrica espacial, enriquecida con un campo de estudio práctico. El resultado final es un sistema completo que apunta a lograr el máximo resultado con el mínimo impulso, enfatizando la sencillez en lugar del pensamiento excesivo y el disfrute en lugar de la preocupación por uno mismo. Gracias a este enfoque, el sistema fomenta nuestras habilidades naturales para comprender cualquier cosa a profundidad, al permitirnos aprovechar nuestros recursos ocultos. El objetivo ulterior del ajedrez equidinámico es permitir que los estudiantes apliquen todo lo que aprenden de él en cualquier área de sus vidas cotidianas. Pueden usar las herramientas brindadas por el sistema para volverse más eficientes, más decididos y conscientes. Pueden transformarse en seres humanos más felices, más gentiles, fuertes y sabios, con simplemente aprender a apreciar la asombrosa belleza del ajedrez. Buscando el silencio, el podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com. El ajedrez equidinámico se relaciona con la equidinámica propiamente dicha, que es la capacidad de percibir, la capacidad de concebir dos fuerzas o dos eventos aparentemente contradictorios y en realidad complementarios al mismo tiempo, en el mismo espacio y con la misma intensidad. Esta colisión o esta unión de polos opuestos siempre da como resultado la creación de algo nuevo. En ese sentido, el ajedrez es una metáfora de la vida cotidiana. Ha sido desarrollado el juego durante siglos y siglos, atravesando diferentes etapas y diversas formas en cómo se juega, en las reglas, pero básicamente siempre es lo mismo en ese sentido, es decir, se trata de dos ejércitos o dos fuerzas opuestas y complementarias que se embarcan en un acto de creación sobre un tablero abstracto.
se ha desarrollado tanto el ajedrez, ha llegado a tal nivel de, pues sí, digamos, de perfección en el sentido del equilibrio, que cuando surgen los programas de ajedrez y también evolucionan por su cuenta en ordenadores, se han ido sofisticando muchísimo, al grado de que ya es muy difícil derrotarlos, aún para un gran maestro o un campeón del mundo. Cuando surgen estos programas, se empiezan a correr cálculos matemáticos, ¿no? En relación a las posibilidades del ajedrez. Y es un consenso, hay un consenso de que si ambos lados, las negras y las blancas, juegan perfecto, el juego termina en tablas. Tablas es empate. Es decir, las blancas tienen una ligerísima ventaja, microscópica, porque tienen el primer movimiento. Entonces, tienen lo que se llama la iniciativa, que es un concepto muy importante, ¿no? Dentro del ajedrez y en la vida misma. Pero esa ventaja tan microscópica no alcanza en el escenario imaginario de que ambos jugadores ejecuten todos los movimientos de manera perfecta, no alcanza para concretar una victoria en la partida inmediata. Claro, las posibilidades son tantas y tan vastas que la partida perfecta no existe o no la conocemos, ¿no? Porque, como mencionamos ya varias veces, la cantidad de partidas posibles del ajedrez supera el número de átomos en el universo conocido. Entonces, lo primero que quería establecer es eso. El ajedrez es un buen reflejo del equilibrio de fuerzas duales que existen en el universo, en las cuales todo parece apuntar de entrada a una neutralización de dichas fuerzas, a regresar después de una experiencia creativa a un estado de calma, digamos, en donde parece que no pasó nada, pero se incorporó la experiencia y lo que se creó al acervo de la conciencia, ¿no? Ok, esa es la introducción. Vamos a movernos un poquito, nada más, un par de minutitos. Entonces, ya establecimos que todo en el universo está compuesto de estas fuerzas duales, opuestas y complementarias, ¿no? Y todo acto de creación se da cuando ambos polos por un instante comparten el mismo espacio y al mismo tiempo. Lo siguiente, lo que les quería platicar, es sobre algo llamado el salto mortal del pensamiento. El salto mortal del pensamiento es descrito en los libros de Carlos Castaneda como la capacidad que tenemos como perceptores, como seres conscientes, de cambiar el final de una historia. Y cuando digo cambiar el final de una historia, me refiero a realmente cambiar las cosas, realmente cambiar los eventos que damos por sentados en su cualidad de fijos, ¿no? Pensamos que las historias y los eventos que determinan o que ilustran nuestra vida son de alguna manera predeterminadas y fijas, una vez que han sido ya relatadas, ¿no? Pensamos que no podemos cambiar lo que ya sucedió en esta línea, en esta flecha del tiempo lineal que va del pasado al futuro atravesando el presente. Para los videntes el tiempo transcurre de manera diferente. El tiempo es un campo de acción práctica que desde luego pueden modificar y adecuar a sus objetivos a través de estrategia y de táctica, ¿no? El salto mortal del pensamiento, como lo describe don Juan Matus, se manifiesta, por ejemplo, en algunos videntes que cuentan historias. Al final del día, todos los videntes se convierten en un saco de historias impersonales, ¿no? Pero hay unos que se dedican a contar historias y a cambiarles el final. Y tienen incluso un ritual en el cual arrojan su sombrero al suelo y le dan unas vueltas cuando cuentan el final, que es distinto. Y eso es como un gesto o una señal mágica para que algo allá afuera, el infinito, el universo, escuche
el nuevo final de esa historia lo tome en cuenta y con eso se cambie desde adelante hacia atrás todo el significado o la esencia de lo que ha sucedido en relación con esa historia. Es decir, pensemos en esto, cuando cambiamos el final de algo, cuando nosotros logramos, por ejemplo, una victoria sobre una línea, sobre una narración que apuntaba a la derrota, o que había sido derrota, 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 y al final es victoria, cambiamos el sentido de todo lo anterior, porque entonces las derrotas fueron solo las piedras que usamos para caminar hacia la victoria. En cambio, si aceptamos pasivamente una victoria al final, o una definición, perdón, una definición de derrota, las derrotas anteriores también adquieren otro significado, que es derrota sobre derrota para llevar a más derrota, ¿sí? Entonces, cambiar el final de algo afecta en todas las direcciones la línea de tiempo que estamos siguiendo, afecta a los eventos del pasado, porque les cambia el significado. Y eso para un vidente es muy importante. Y para el ser humano en general, todos somos videntes, dicen los videntes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia de dos hermanos que eran herederos de un reino y se querían mucho, eran hermanos muy cercanos, habían crecido juntos y se entendían de maravilla. Y uno de ellos había sido, o tenía las mejores cualidades como para ser el heredero del trono, el rey, ¿no? Y el otro tenía las mejores cualidades para ser el administrador, el contador, el administrador del reino, ¿no? Total que el heredero se hizo rey y el hermano se hizo el administrador. Y se llevaban tan bien y se entendían tan de maravilla que todo funcionó perfecto en el reino durante mucho tiempo. Un día un consejero llegó y entabló amistad con el administrador y le empezó a decir que quizá él merecía ser rey, porque quizás ser rey era mejor, ¿no? No le creyó al principio, pero bueno, le deslizó tanto esa posibilidad que al final lo fue convenciendo. Y eventualmente el administrador derrocó al rey, su hermano, y lo metió en un calabozo y se hizo rey. Y a partir de ese momento el reino fue un desastre, porque el administrador era muy bueno en lo que hacía, pero no era un buen rey, porque se requieren cualidades diferentes para ser una u otra cosa. Ninguna es mejor. De hecho, cuando el administrador era administrador y el rey, el administrador tenía, por ejemplo, un poder sobre el mismo rey, una especie de poder de veto, en el sentido de que cuando el rey, que era especialista en ver todo el panorama, en tomar en cuenta todas las circunstancias y todas las posibilidades del reino para tomar una decisión, el administrador podía revisar la decisión y decir, aquí hay un problema concreto que va a hacer que esto fracase. Y yo lo sé porque tengo los números en la mano y sé perfectamente cómo funciona a nivel concreto el rey. Y entonces el rey podía cambiar su decisión y ajustarla a esto que había visto el administrador. Entonces no era una cuestión de lucha de poder, los hermanos eran fuerzas complementarias también, ¿no? Pero tras derrocar al rey y todo, se perdió la visión global del reino. El administrador no era bueno para eso, era bueno para administrar. No tenía visión global del reino y entonces todo lo trataba como si fuera un problema de administración. Y empezó a haber revueltas y la economía se cayó, y quizá hubo confinamientos masivos, lo que sea, ¿no? Fue un desastre, ¿no? La gestión del administrador, porque no estaba diseñado para ser rey. Y el rey, mientras, pues estaba enojadísimo y muy triste en el calabozo, ¿no? Y ya, esa es la historia. Ok, en nosotros
también hay dos partes, obviamente, ¿no? La parte que rige, la parte que conoce todo, la parte que tiene bien clara cómo son las cosas, en un ángulo, como ahorita que hicimos el pase de 360 grados, es lo que llamamos el cuerpo energético o el nahual, o el cuerpo izquierdo. Todas están vinculadas esas fuerzas, ¿no? Es lo mismo de alguna manera. Y la parte que administra, la parte que lidia con la vida cotidiana, que sabe de números, que sabe de cosas concretas y de sus relaciones, es el tonal, o nuestro cuerpo de hecho, o lo conocido. El nahual es lo desconocido, el tonal. Y hubo este golpe de Estado, ¿no? Hace tiempo en la raza humana, y el tonal tomó el poder a grado tal que olvidamos incluso que está el nahual, que está nuestra parte mágica, desconocida, encerrada en el calabozo, ¿no? Muy enojada, muy triste. Pero bueno, ser vidente, lo que estamos haciendo aquí es justamente sacar al rey de su prisión y volverlo a poner en el trono, no como un dictador, sino como el hermano del tonal, y cada quien haciendo, ejecutando las funciones que le es natural ejecutar. Aquello en lo que brillan, el tonal brilla en el cálculo de posibilidades concretas, y el nahual brilla en la visión total de las cosas, inmediata, conocimiento directo inmediato. Ok, estos eran los dos reyes, ¿no? Y el ajedrez, como les decía, es una buena metáfora, porque si yo muevo mi rey y el otro mueve su rey, muevo mi rey, el otro mueve su rey, yo muevo mi rey, el otro no se puede juntar hacia mí, lo voy a tratar de juntar conmigo, perdón. Los reyes no pueden tocarse entre sí, es decir, juegan juntos, están juntos, desplegan sus ejércitos, pero nunca pueden estar en contacto directo. Porque eso sería como si un rey entrara en jaque deliberadamente frente al otro rey, y eso no se puede, es como algo suicida, ¿no? Pues un rey no se puede exponer a sí mismo. Entonces los reyes no pueden tocarse entre sí, ¿no? Eso es lo que quería establecer. Entonces siempre hay una distancia, hay una barrera que los separa, en cualquier situación. Siempre hay al menos una casilla de distancia. Ok. Y este es un patrón que vimos, les había comentado en la primera clase, me parece, que la dama a distancia de caballo del rey es donde más restringe casillas. Aquí el objetivo es darle jaque al rey negro, pero de manera que no se pueda salir de ese jaque, o sea, que no se pueda salir del ataque y entonces jaque mate, ¿no? Y la única manera de hacerlo con la dama y el rey es llevarlo a una banda, a la orilla del tablero, y ahí atraparlo y darle un jaque del cual no se pueda salir. Y vimos que había un patrón cuando la dama se movía a distancia de caballo, es como si fuera un caballo, y si fuera un caballo en este caso le estaría dando jaque al rey. No lo es, pero está a distancia de caballo, lo que llamamos distancia de caballo, y entonces es esta distancia. Y eso es lo que más casillas le quita, porque le está quitando 5 casillas del campo al cual se puede mover. Está quitando esta y esta.